Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Qué alegría verles a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser parte y seguir siendo parte de esta hermosa experiencia de aprendizaje que el Señor nos está permitiendo tener a través del Sebaid. Pues muchas gracias por el aguante. Sé que teníamos clase el lunes, pero sabían y supieron de este hermoso viaje que pudimos hacer Ver y yo para hacer la ceremonia de grado, de graduación a nuestros hermanos. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy única. Y bueno, como siempre le digo, ahora tienen que volver nuestros amigos y hermanos de Colombia aquí a Argentina para que podamos recibirlos también con mucha alegría. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva etapa de aprendizaje, a una nueva aventura de aprendizaje que evidentemente, hermanos y hermanas, tiene que ver con este tema perdón, tiene que ver con el tema del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿qué quiero decir al iniciar esta materia? El Antiguo Testamento, hermanos, no sé si la palabra antiguo sea uno de los motivos por los cuales pocos de nosotros incursionamos en esta larga sección del canon bíblico. Al pensar que lo nuevo siempre va a ser mejor que lo antiguo, pareciera ser que muchos cristianos y estudiantes de la palabra terminamos menospreciando o trivializando, o en el peor de los casos, no interesándonos en los 39 libros que conforman nuestro canon. Y esto, hermanos y hermanas queridos, ha traído graves problemas que, como dije en una clase anterior en la historia de la Biblia, estamos teniendo un tipo de herejía marcionista, en donde por gusto, ¿verdad? Más que por una información correcta, por gusto le damos mucho más peso al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, no es viejo, no es obsoleto. La palabra antiguo no se refiere a que ya no guarda ninguna novedad. Todo lo contrario, la palabra de Dios es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como decía el libro, el escritor a los Hebreos dice que es tan cortante como una espada de dos filos. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿no? Requiere y necesita y anhela que quienes nos involucremos en él seamos personas que podamos descubrir en sus páginas la esencia de la verdad de Dios y de su salvación. ¿Ok? Así que espero, y es mi anhelo en la clase, poder despertar en ustedes la curiosidad, si se puede llamar así, el asombro, si podemos nombrarlo de esta manera, o la pasión para poder incursionar en esta literatura sagrada que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, como veremos en la cursada, será una materia que nos asombrará, ¿verdad? En la que, si bien es cierto, va a ser muy, muy difícil que cada uno de nosotros pueda, o podamos desmenuzar completamente en esta materia el Antiguo Testamento, va a ser prácticamente imposible. Pero creo que con lo poco que podamos aprender de este texto y de esta clase, pues será muy importante. Así que bueno, hermanos y hermanas, antes de entrar en materia y de arrancar los motores para poder emprender el vuelo, les invito a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser el Dios que ha querido revelarse en el texto escrito y que ahora, Señor, es tarea nuestra poder descubrirte, amarte, honrarte y bendecirte. Danos sabiduría, oh Padre Celestial, para poder entender todas estas verdades que se encierran en una literatura que, aunque muy distante de nosotros en años, es tan presente, es tan viva, es tan eficaz como si lo fue ayer.
Te pedimos, oh Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, la pasión para poder entender esta palabra tuya, Padre, para poder descubrirte a vos, Señor, y para poder entender tu santa voluntad a través de estos escritos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, queridos hermanos. Antes de poder iniciar la clase, déjenme hacer algunas pequeñas precisiones que van a ser muy importantes para aprovechar la materia. ¿Ok? Bien, la primera precisión que quiero hacerles es que, como el nombre de la cursada lo indica, esta es una introducción. Estamos ante la presencia de un texto, vamos a plantearlo los 39 libros, como un texto que fue escrito no en un siglo, no en dos, sino en muchos. Entonces, hay muchos años de por medio y evidentemente en una cursada de mes y medio, pues será prácticamente imposible, al menos ahora, poder abordar y abarcar todos los detalles, minucias y huecos, diríamos, que tiene esta literatura para que nosotros podamos introducirnos en ellos. Va a ser prácticamente imposible. Entonces, esta materia está pensada para una introducción. Las introducciones nos permiten contemplar el panorama general, preciso, de lo que queremos estudiar. Entonces, creo que esta materia nos permitirá sembrar o plantar las bases para poder después, sí, ir desmenuzando el Antiguo Testamento en sus distintas secciones. ¿Ok? Así como lo vimos en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones, ya todos tenemos una idea de cómo se forma el texto bíblico, ¿no? Todos tenemos una idea de este proceso divino humano en el cual hemos encontrado palabra de Dios, ¿verdad? Y el pueblo y las iglesias le han dado este carácter de autoridad canónica. Así que no pretendamos, hermanos y hermanas queridos, el poder discernir en esta materia toda esta literatura de 39 libros porque no lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Ya lo iremos haciendo, como dije, en las distintas materias que después ustedes tendrán. Veremos el Pentateuco, veremos los libros históricos, veremos los libros sapienciales y poéticos y veremos la sección de los profetas. Ahí podríamos acercarnos mucho más a esta situación. La segunda precisión tiene que ver con esto, hermanos. A veces muchos de nosotros estamos tentados a poder resolver problemas, ¿verdad? Que, pues que nos han dicho o que queremos saber, ¿no? La típica pregunta que se hace a un profesor de Antiguo Testamento es, ¿con quién se casó Caín? Porque según el relato bíblico, ¿no? Pues solamente estaba Adán, Eva, Abel, Caín. No hay ninguna otra mujer. Evidentemente Caín no tiene relaciones con su mamá. Entonces, ¿con quién se casa Caín? ¿No? Es como una pregunta muy recurrente. ¿Existió el diluvio? Esa es otra pregunta muy recurrente. ¿Quiénes eran los gigantes de los cuales nos habla el libro de Génesis, ¿no? Antes de que el diluvio cayera. En fin, hay un montón de situaciones que uno quisiera conocer, pero yo solo le suplicaría que tengamos paciencia. La materia de introducción es cómo subirse a un mirador. Usted va a una ciudad, cualquiera que ésta sea, y lo más hermoso de un trayecto de vacaciones es buscar un mirador. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos subimos a un mirador? Pues podemos contemplar toda la ciudad, ¿no? Y nos podemos ubicar. No sé si les ha pasado. Entonces uno se sube a un mirador y entonces, mira, allá en aquel puntito, ¿viste? Allá está la iglesia. Acá en aquel punto está el Congreso. Esa casita que vos ves allá es la intendencia.
este, mira, a aquel lado hay un centro comercial o por aquel lado está un parque. Nosotros no lo podemos ver muy claramente, me explico, pero al menos sabemos dónde está, ¿verdad? Entonces, la materia de introducción al Antiguo Testamento es subirse a un mirador. Yo les voy a enseñar aspectos muy concretos del paisaje, ¿ok? Entonces les voy a decir, mira, allá eso significaba, acá esto significa, lo otro es lo que tenemos que entender, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a poder acercar a nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos en el mirador, ¿ok? Ya cuando vayamos a las materias en específico, entonces bajaremos del mirador, iremos por las callecitas de la ciudad y diremos, ah, mira, aquí estamos, yo vi esto, a mí me explicaron de esto. Y entonces ya cuando vayamos a los libros en particular del Pentateuco, de los históricos, etcétera, entonces vamos a decir, ah, ahora me cierran un montón de cosas y ahora puedo saber qué significa tal o cual circunstancia. ¿Ok? Bien, la tercera precisión que creo que todos sabemos, yo no lo sé todo, evidentemente, y ustedes tienen la oportunidad de seguir indagando, de seguir investigando. El seminario da una base y a partir de esa base ustedes tienen que continuar su propio proceso de aprendizaje. ¿Ok? Así que bueno. Dicho esto, y me parece que creo que es lo más importante, vamos a dar inicio a la materia y vamos a iniciar con unos aspectos introductorios. Es muy importante que dentro de la introducción tengamos pequeños aspectos introductorios que nos permitirán plantear, ¿verdad? Que nos permitirá reconocer, como dije en el mirador, el panorama completo que nos ofrece el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bien, voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en estos. Bien, estos son pequeñas frases que me van a permitir a mí explicarles de manera introductoria, de manera muy general, lo que podría significar este texto. ¿Ok? Bien, entonces la materia que tenemos frente a nosotros se llama Introducción al Antiguo Testamento. Ujú. Bueno. Cuando nosotros nos situamos en el tiempo, parece ser que lo que más nos importa es la época en la que el Señor vivía, nuestro Señor Jesucristo. Bien, es muy importante, ¿no? Si les ha entrado la curiosidad, es una pregunta, ¿qué Biblia leía el Señor? ¿No? Porque el Señor Jesús, pues evidentemente también aprendió a leer la Biblia, ¿no? Su parte humana empezó a leer la Biblia. Y es interesante saber que Jesús empieza a aprender de la Torá, que es la ley, empieza a escuchar o a leer los oráculos de los profetas. Tan es así que cuando el Señor Jesús va a Nazaret, a la sinagoga, el sábado, como era su costumbre, le dan el libro del profeta Isaías y él elige la frase o el texto que va a compartir en la liturgia que se daba en esos lugares de reunión llamado sinagogas. En el tiempo de Jesús había dos antiguos testamentos. Esto ya lo vimos, solamente me parece que daremos un repaso. La primera, como dije, era el canon hebreo, la Biblia hebrea o el canon palestinense, ¿no? Sabemos ya ahora que este canon es el canon que se escribe en idioma hebreo y algunas porciones del texto bíblico, principalmente en el libro de Esdras, encontramos y de Nehemías encontramos porciones en arameo. El arameo entonces se impondrá como una lengua oficial dentro del pueblo que perdurará toda la etapa griega, ¿verdad? La etapa helénica, y que continuará hasta los tiempos de Jesús. Jesús entonces será un hombre que su lengua materna será el arameo. Entonces Jesús aprende también de esta Biblia porque era la Biblia más fuerte,
o el canon más fuerte que se tenía entre la comunidad judía, ¿verdad? La judía de Palestina. Pero como sabemos también, la comunidad de la diáspora, la comunidad judía de la diáspora, que dijimos que era esta comunidad que no vuelve del exilio babilónico, que se queda en Babilonia y empieza a conquistar otros pueblos, bueno, ellos dejan de usar su lengua materna, que sería el hebreo, y entonces empiezan a adaptar y a adoptar la lengua del imperio en la época griega, que era el griego, ¿verdad? La lengua helénica. Y entonces ellos también necesitaban, sus hijos y los hijos y los hijos de sus hijos, pues necesitaban seguir leyendo palabra de Dios. Y para ello se hace la traducción llamada la Biblia griega, la Biblia de los 70, la Septuaginta o el canon alejandrino. Esta Biblia también era muy común y muy valorada dentro, insisto, de las comunidades de la diáspora y que es altamente probable que el Señor Jesús pudo haberlo leído. No sabemos nosotros, hermanos, si Jesús era políglota, es decir, que si el Señor Jesús podía hablar más de dos idiomas, o tres o cuatro. Uno pensaría que al ser el Hijo de Dios podía hacer mil cosas, pero no, recuerden que su humanidad siempre lo sujeto para que, en el buen sentido de la palabra lo digo, pues como para que pudiéramos entenderlo y comprender. Muchos consideran, hermanos, que el Señor Jesús, dada su condición en la que Él estuvo, ¿verdad? Que Él nació en una comunidad muy pobre y ustedes saben, hermanos, que lo que sucede en las ciudades pobres, los hijos mayores, los hijos primogénitos no estudian, ¿verdad? Tienen que ponerse a trabajar a la par de los padres, pues para sacar adelante a la familia. Entonces, la familia de José y de María, pues eran una familia muy pobre que vivía en una ciudad muy pequeñita y que tenían que salir sí o sí a otra ciudad, a las ciudades más grandes, para conseguir trabajo. Entonces, es altamente probable que esta condición económica orillara a Jesús a dejar de estudiar, ¿no es cierto?, y ponerse a trabajar. Esto no lo hizo un analfabeta bajo ninguna circunstancia. Tan es así que todos sus discursos eran discursos que la gente los dejaba maravillados. Pero, evidentemente, la condición social y económica que vivió el Señor con su familia, pues le impidió, ¿verdad?, tener oportunidades educacionales. Ahora, y vuelvo a repetir, no significa que el Señor haya sido una analfabeta. El texto que nos dice que cuando trae a la mujer samaritana empieza a escribir algo a la tierra, en la tierra, perdón. Y esta idea nos hace pensar que efectivamente el Señor sabía escribir, leer y escribir. Pero eh, parece ser que también entendía el griego por los diálogos que él tiene con Pilato, con Pilatos. Pilatos, ¿verdad? Evidentemente no iba a hablar arameo porque era un idioma que lo denigraba a él como romano. Entonces, para esas fechas, aunque el latín no se imponía, pues la mayoría de los funcionarios del imperio, pues hablaban el griego, ¿no? Y también el latín. Tan es así que cuando Jesús es clavado en la cruz, el nombre que se pone encima es escrito en los tres idiomas universales, latín, griego y hebreo, ¿no? Bueno, esto lo digo porque es probable que el Señor haya leído, ¿verdad? El canon alejandrino, la versión, diríamos, o la traducción griega del texto hebreo. Así que había dos testamentos o antiguos testamentos. Cuando nos referimos a la hebrea, voy a irme un poco rápido porque creo que esto lo sabemos. Dijimos que la Biblia en el canon nuestro tiene 39 escritos muy diversos, algunos de carácter más narrativo, que son principalmente los libros de la Torá o los libros del Pentateuco. Otros serán de carácter más históricos, ¿no? Como los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, y otros serán más poéticos y un tanto escrito
novela, como serán los libros de Job, los libros de Esther, los libros de Ruth, y el libro El Cantar de los Cantares, e incluso el libro de Lamentaciones. La Biblia, hermanos, en esencia, sea griega o hebrea, contiene una gran riqueza literaria. Esto que estoy diciendo, hermanos, y que ustedes tienen que anotar, es uno de los elementos que debemos tomar para interpretar correctamente la Biblia. Cuando alguien pasa por alto los géneros literarios con los que ha sido o fue escrito el texto bíblico, corre el riesgo de tergiversar las palabras o el pensamiento que tuvo el autor, ¿no? Solo para mencionar un ejemplo, la gran mayoría de los oráculos de los profetas o los dichos de los profetas o los mensajes de los profetas están en poesía, ¿verdad? Están en género poético. Entonces, no podemos leer lo mismo de la misma forma un libro del profeta Jeremías, Habacuc o Sofonías. De la misma forma, no lo podemos leer como si leyéramos, por ejemplo, la historia de Ruth y de Noemí, ¿no? No se puede. Son dos géneros totalmente diferentes, con intenciones teológicas totalmente diferentes, pero que evidentemente, hermanos, es la riqueza, la gran riqueza que contiene el texto sagrado. Por eso es que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que hacerlo de manera diligente, debemos de hacerlo de manera profesional, si se puede llamar así, de tal manera que podamos identificar cuando leamos un texto del Antiguo Testamento es qué género literario estamos leyendo. Estos libros proceden, ¿no? Se empiezan a formar, se empiezan a gestar del siglo XI antes de Cristo hasta el siglo I de nuestra era. Pero recién se escriben en el siglo 8 o 7. Es decir, abarca todo este tiempo el texto bíblico, por eso les dije, es un texto que es formado y conformado durante un largo periodo de tiempo, pero que su escritura va a escribirse en siglos muy compactos. ¿Ok? Es decir, no desde que empieza el primer escrito o el primer evento que narra la Biblia se empieza a escribir la Biblia, ¿no? Ya he explicado en la clase de historia de la Biblia y sus traducciones que es probable que los escritos, los dos relatos de la creación, hayan sido escritos hasta la época del exilio, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos plantea este, ah, que el tiempo o las historias que nosotros vamos mirando, bueno, no siempre se escribieron como era. Otro ejemplo muy clásico, nosotros a veces pensamos que el libro de las crónicas es continuación del libro de los reyes, pero no, el libro de los reyes se escribe en la monarquía y el libro de las crónicas se escribe hasta la época de la restauración. Entonces, es interesante ver cómo se da este fenómeno de composición del Antiguo Testamento. Bien, esto que viene a continuación, queridos alumnos, es fundamental, ¿verdad? Puede ser pregunta de un examen, puede ser pregunta de un trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la Biblia hebrea, la Biblia griega, el Antiguo Testamento, ¿no? Va a reflejar diversos matices, va a reflejar distintas posturas, incluso, ¿eh? Distintas posturas. Porque los autores que los escriben son autores que los separan muchos años y entonces cada uno tiene su propia visión de lo que es Yahvé o Jehová, como lo traduce la Reina Valera. ¿Qué reflejan los libros del Antiguo Testamento? Primero, hermanos, el Antiguo Testamento, como dijimos, no contempla toda la producción literaria de los antiguos judíos.
Porque como lo vimos en una clase, hay libros que se citan, como el libro de Yacer o el libro del Justo, los libros de la guerra de Yahvé, los anales o las crónicas de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Es decir, hay mucha, mucha literatura que fue producida por los antiguos judíos y que por alguna u otra razón se perdieron, ¿verdad? Se perdieron. Algunas de estas citas están incrustadas en los libros nuestros, ¿no? Como por ejemplo el lamento, la endecha de la muerte de Jonatán y de Saúl, que recoge el libro de los reyes, pero que esta endecha o que esta oración de tristeza estaba escrita en el libro de Yacer o en el libro del justo. Entonces, eh, perdón, sabemos entonces que esa endecha, pues no pertenecía originalmente, no es una obra del autor del Libro de los Reyes. Esa cita se la debemos al autor del Libro de Yacer. No sabemos quién fue, ni sabemos qué otra cosa sucedía. Pero sí sabemos que esa endecha, si ustedes la leen en el libro de los Reyes, sí sabemos que esa endecha estaba escrita en un libro llamado el Libro del Justo. Como dijimos también, el Antiguo Testamento en hebreo no contiene los libros apócrifos que se escriben entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, en la época griega, pero que estos escritos, los llamados apócrifos, para nosotros no se consideran inspirados por los probables criterios de canonización que se tuvieron al respecto. Entre otras cosas, porque en algunos casos son narraciones fantasiosas, como Dragón y Bel, que es un añadido que aparece en el libro de Daniel, ¿no? Y que evidentemente, bueno, eso hizo suponer a los antiguos rabinos que no eran palabra de Dios y por lo tanto no los consideraron. Pero eso también lo vimos en la clase anterior. Este sí es importante. Y es lo más importante que podemos nosotros reconocer para entender el Antiguo Testamento. Esta selección de libros o escritos se hizo desde la fe de los judíos, desde su propia experiencia. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, hermanos, no se escribe desde la experiencia de la Iglesia de Colombia o de Argentina del siglo XXI, no bajo nuestros conceptos, no bajo nuestras cosmovisiones, no bajo nuestros paradigmas que tenemos como sociedad occidental. Se escribe desde la fe de un pueblo que vivió tiempos totalmente diferentes a los nuestros, con costumbres totalmente diferentes a las nuestras, con idiomas totalmente diferentes al nuestro, con aspectos socioculturales, litúrgicos, cúlticos, muy diferentes a nosotros, ¿verdad? Entonces, esta pila de escritos se van a formar, se van a elaborar desde la fe del pueblo de Israel. ¿Cómo vivió Israel, un pueblo particular, singular, cómo vive la fe? Pero también se hace para la fe del pueblo, ¿verdad? El pueblo necesitaba recordar lo que habían vivido sus antepasados. Por eso es que para el pueblo de Israel, ya después de que el reino del norte es exiliado en Babilonia, Israel tiene necesidad de recordar su pasado. Entonces, empiezan a hablar sobre Abraham, Isaac, Jacob, y cómo se da toda esa secuencia de cosas, ¿no? La esclavitud en Egipto, la liberación por parte de Moisés, del pueblo que lo saca de Egipto con las plagas. Entonces, toda esta literatura servía al pueblo de Israel para recordarle su fe, para decirles, nuestros padres hicieron una alianza
en el monte Sinaí y de esa manera nosotros tenemos que honrar ese pacto, esa alianza, ese contrato, diríamos nosotros ahora. Y por eso el Antiguo Testamento va a recordar en todas las épocas de Israel el pacto que estos hicieron con Dios. Por lo tanto, esta selección de libros se hace desde la fe para la fe, intentando siempre reflejar la identidad del pueblo judío, ¿no? Entonces, una lectura que evidentemente a priori, es decir, a vista o en primera instancia, nos va a reflejar las vicisitudes, las historias, las anécdotas de un pueblo llamado Israel. Pero algo muy interesante que tenemos que saber, hermanos, para Israel era importante la fe como un aspecto religioso. El texto bíblico no se escribe como un compendio de ciencia, ni de ciencias naturales, ni de ciencias físicas, ni de ciencias matemáticas, ¿no? No tiene que ver con una tesis sobre biología, sino para Israel lo más importante va a ser su fe y cómo ésta se va a experimentar. Por eso todo el texto bíblico se vuelve sagrado porque tiene que ver con la esfera de lo divino, de lo sobrenatural. Pero como vamos a ver más adelante, todo está envuelto en esta cosmovisión de la fe. ¿Mm? Otro aspecto muy interesante que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, es un segundo. Otro aspecto que encontramos de lo que refleja el Antiguo Testamento es, desde el punto de vista religioso, es que va a tratar la relación del hombre con Dios. Bueno, este va a ser el punto medular del texto. Y para eso lo va a sostener un pacto, una alianza. Pacto y alianza que Dios va a empezar a tener con los padres fundadores, diríamos en este caso, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios hace pactos con ellos, ¿verdad? Y ellos, su manera de decir que Dios es su Dios es a través de levantar altares, ¿no? Levantaban altares, hacían ofrendas o sacrificios y era la forma de establecer estos pactos. Por eso es que hay muchos lugares sagrados para el judaísmo en el que Dios se le reveló a Abraham y a Jacob principalmente, ¿no? A Isaac tenemos muy pocas tradiciones del patriarca Isaac, pero de Abraham y de Jacob tenemos muchas en las cuales, insisto, Dios hace como pactos con ellos. Pero la alianza que ya va a sostener a un pueblo, a un pueblo completo, es cuando Dios saca al pueblo de Egipto, los lleva al monte Sinaí y le dirá Dios a Moisés, anda y preguntarle al pueblo si ellos quieren, si ellos están de acuerdo que yo sea su Dios. Entonces, si ellos están de acuerdo que yo sea su Dios, pues yo quiero ser su Dios para ellos, yo quiero que ellos sean mi pueblo. Entonces perdón, Moisés va y pregunta, Dios dice eso, ¿ustedes qué dicen? Y la palabra dice que todos respondiendo a una voz dijeron, nosotros haremos todo lo que Jehová dijere. Entonces se hace ahí el pacto, ¿verdad? Y entonces Dios empieza ya a dar sus mandamientos. Ah, bueno, entonces no quiero que tengan dioses ajenos delante de mí, no quiero que se inclinen ante una imagen, quiero que observen el día de reposo, quiero que hagan un tabernáculo con estas características, quiero que traten así al pobre, que traten así al extranjero, etcétera. Empieza a dar una serie de normas y de leyes de Dios mismo, ¿no? Y de esa forma él dice, bueno, si ustedes están de acuerdo, lo hacemos así. Y entonces el problema es que el pueblo va a tardar menos de lo que duran tres doritos, perdónenme la expresión muy coloquial, menos de lo que duran tres doritos, pues termina rompiendo el pacto, ¿no? Y entonces la relación entre Dios e Israel se vuelve muy tensa, pero no porque Dios lo quiera. Dios nunca
castigó a Israel cuando se portaba bien, evidentemente, ¿no? Es más, aun cuando Israel rompía una y otra y otra y otra y otra vez el pacto, Dios una y otra y otra y otra y otra lo perdonaba, ¿no? Y lo amaba. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto no se iba a romper por Dios jamás. Dios siempre, Yahvé siempre va a querer lo mejor para nosotros y nos va a cuidar. Esta expresión de la búsqueda de Dios por el pueblo de Israel, se hace a través de los profetas. Entonces, Dios envía profetas, por eso es que el Antiguo Testamento, la mayor cantidad que tiene de volumen el Antiguo Testamento son los profetas, ¿no? Son los profetas. ¿Por qué? Porque evidentemente se muestra de manera reiterada cómo Dios quiere que los profetas le anuncien al pueblo que lo han dejado, que lo han abandonado. Y los profetas son los voceros de Dios. Y los profetas le dicen al pueblo, vuélvanse, se han prostituido, ¿verdad? Con otros dioses y diosas, ¿no? La diosa del cielo era una deidad muy fuerte arraigada dentro del judaísmo, la diosa del cielo, la reina del cielo, perdón. Vuélvanse, decían los profetas. ¿Y qué decían el pueblo? No, no, que no sé qué, que no sé cuándo, hasta que venía el castigo, ¿no? Recuerden que el reino del norte fue destruido por Samaria, perdón, por el imperio asirio, y el reino del sur fue destruido por el imperio babilónico. Entonces, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento, su fuerza será en la forma que Dios va a buscar al hombre, ¿no? Va a buscar al hombre, al pueblo en este caso. Otro más, ¿qué refleja el Antiguo Testamento? La identidad del pueblo desde el aspecto político. La política desarrolla, es un elemento muy importante dentro de la literatura del Antiguo Testamento, hermanos. Principalmente, la política se enmarca desde el inicio de la monarquía, ¿no? Cuando la monarquía lo que hace, ¿no? Es el pueblo pide un rey, porque todos los demás pueblos tienen un rey, ¿no? Eran ellos los únicos que eran gobernados directamente por Dios a través de los jueces, ¿no? Sansón, Gedeón, Débora, etcétera. Pero como Israel ya estaba inserto en un mapa mundial de, de distintas expresiones políticas, pues todos tenían reyes y los reyes evidentemente eran figuras eminentemente políticas. Ostentaban el poder. Algunas culturas el rey tenía las tres funciones, era eh, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces Israel le dice, ¿sabe qué? Necesitamos que pueda tener un rey como las demás naciones. Entonces el rey evidentemente tiene que manejarse con aspectos políticos, diplomáticos. Los reyes tienen que hablar con otros reyes, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer pactos, acuerdos, tienen que ver qué intercambia un rey con el otro rey para negociar cualquier situación. Y eso le pasó a Israel, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Exactamente eso le pasó. ¿Por qué los reinos caen, tanto el reino del norte y el reino del sur, por torpezas políticas, por malas decisiones en el ámbito internacional de la diplomacia? El reino del norte se cree tan fuerte que cae la mentira el rey de Israel, ¿no? El reino del norte, de que Egipto les va a ayudar contra el imperio más poderoso que en ese momento había, que es el imperio asirio. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos a juntar todos y vamos a destruir a los asirios. A la mera hora los dejan solos. Egipto se hace a un lado y no les ayuda, no les da la mano.
Y entonces los asirios dicen, ah, con que vos querías destronarme, bueno, entonces vienen los asirios y destruyen el pueblo de Israel, destruyen el norte, ¿no? El reino del norte. Y ya sabemos las consecuencias que hubo. Cuando los asirios ven al reino del sur, dicen, bueno, también vamos a ir con estos, porque estos también. Pero sucede algo, no lo voy a platicar ahora, si no voy a ir de la clase, sucede algo milagroso, diríamos, que hace que el rey asirio que viene a atacar ahora el reino del sur tenga que volver a su patria porque hay revueltas o guerras civiles en su provincia capital y entonces dijo, no, no, no. Así que se retira y por eso es que no tocan al reino del sur, sino el reino del sur también habría sido destruido por los asirios. Los judíos habrían perdido también. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la política, las buenas y malas decisiones. Lo mismo le pasó después al Reino del Sur. Una mala decisión hace que el imperio babilónico lo destruya, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, cómo Salomón, el rey por excelencia, político por excelencia, la forma que él tiene de expandir su territorio, diríamos, o su poder político, pues es a través de las alianzas con otros países, otras culturas. Y eso también nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué más? También es importante el aspecto geográfico. Para los judíos, hermanos, la geografía está muy ligada con su identidad cultural, con su identidad nacionalista. Por eso en el libro de Josué vemos que para el autor del libro de Josué era muy importante dejar clarísimo qué lugar le correspondía a cada tribu. Algunas tribus fueron mucho más amplias en su porción de tierra que les toca, algunas les dieron una tierra muy pequeñita, pero evidentemente cada tribu iba a encontrar su propia identidad como tribu. Recuerden que cuando las tribus poseen la tierra prometida, pues cada tribu hace eh, su propia ley, diríamos, ¿no? No crean que el pueblo fue todo junto y todos jalaban para el mismo lado, no. Pero recuerden, para los judíos va a ser muy importante la geografía y va a ser muy importante las descendencias. Por eso en el libro de Números, por ejemplo, encontramos dos grandes censos. En el libro de Deuteronomio también y luego en el libro de los Reyes también. Encontramos censos o genealogías por todo el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento tenemos genealogías, imagínense. Porque para los autores judíos era muy importante que no se perdiera de vista quién era hijo de quién. Y entonces, dependiendo la honorabilidad o dependiendo la fuerza que tuviera tal o cual persona, pues también así era su descendencia. El aspecto más importante en esto, hermanos, del Antiguo Testamento es la riqueza cultural. No todo lo que entendemos del Nuevo Testamento tiene que ver con lo litúrgico, con lo sagrado, con lo sobrenatural. Al principio dije que sí, todo lo vivían desde la fe y para la fe, desde un punto de vista religioso. Pero vean, hermanos, cómo la cultura también está dentro del texto bíblico. Y encontramos proverbios como el que dice, más vale vivir en el rincón de la azotea que dentro de la casa con mujer gritona, ¿no? Seguramente quien escribió esto fue un hombre, eso me queda clarísimo, y seguramente tenía una esposa que le reclamaba por todo, ¿verdad? No hablo mal de las esposas porque sé que aquí hay varias hermanas nuestras que me van a acabar matando, pero la experiencia que tenía este refranero pues era mal. Dijo, ¿sabe qué? Prefiero antes dormir en la azotea solo, con frío, con el perro, antes de estar aguantando los gritos de mi mujer, ¿no? Y los reclamos de mi esposa, que todo yo, que yo tengo la culpa, que ella hace todo, que yo no hago nada, que ella limpia la casa y que yo solo estoy haraganeando. Entonces, ¿a qué? Prefiero irme a la azotea. Ahí no voy a escuchar los gritos de mi mujer.
¿Qué tiene esto de sagrado? Pues nada, ¿verdad? No tiene nada de sagrado, no tiene nada de litúrgico, no tiene nada de sobrenatural. Era una experiencia cultural que me parece que sigue siendo tan vigente hoy. Perdón, perdón, perdón. Eh, Pero bueno, a veces yo quiero decir este refrán. No le digan a mi esposa, ah, pero está ahí, está en la palabra de Dios, ¿no? O sea, ¿Dios piensa esto de la mujer? Obvio que no, ¿no? Si no, imagínate, tendríamos un Dios muy machista. Dios no opina esto de que es mejor irse y dejar ahí a la mujer hablando y después te va peor, ¿verdad? Entonces es mejor no huir. Pero vuelvo a repetir, ¿tiene algo eso de sagrado? ¿Tiene algo eso poderoso de salvación? Pues no, es un aspecto cultural. El otro, por ejemplo, los refranes. Un refrán también que está en el libro de los Proverbios. Dice, malo, malo, dice el comprador, pero cuando se aleja va elogiando la compra. Esto es un aspecto muy típico de las culturas orientales. Bueno, acá también, pero pensando en la cultura oriental, pues resulta que iban a un mercado, ¿no es cierto? A un lugar donde ven un montón de cosas y llegaban dos orientales y uno le decía al otro que vendía algo. Che, ¿cuánto vale eso? Y vale 20.000 pesos. Dejen por el peso, no sé qué moneda es aquella. 20.000 pesos, ok. No, es muy caro, che. No, 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 no. Te doy 10 porque mira, ya está viejo. No, 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 dame 18, te doy 12. No, dame 17, no, te doy 13. Dame 14, no, 15, listo, 15, listo, cerramos la venta. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando se alejaba el que había comprado las cosas, dijo, ¡ja! Le gané a este tipo. Esta cosa vale más de 14, de 15 pesos o 15.000 pesos, ¿no? Y entonces se va ufanando, así va contento diciendo, hice un buen trueque, hice una muy buena compra, este, eh, y le engañé, ¿no? Porque esto vale más. ¿Qué tiene esto de sagrado, hermanos? De esta ventaja que siempre tenemos en el comercio, ¿no? ¿Cómo es? De negociar la venta. Pues no, no tiene nada de sagrado, pero está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia. ¿Qué tiene de sagrado? Las canciones románticas eróticas que tienen que ver en el ámbito sexual, por ejemplo, como con el libro del Cantar de los Cantares, las canciones del amor. Si él me besara con los besos de su boca, sus besos son más dulces que la miel. Oh, doncellas de Jerusalén, cuando vean a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Mi amado llegó, metió su mano por la cerradura y mis entrañas se conmovieron y sus dedos destilaron miel. Es una expresión poética, ¿verdad? Muy poética, que tiene que ver con una relación sexual. Porque el libro del Cantar de los Cantares tiene que ver con el amor sexual, pero no un amor sexual barato, sino que lo eleva a las cumbres mayores del amor y de la entrega y del compromiso, ¿no? No habla de un amor vulgar, sino de una relación en la cual dos personas están comprometidas. ¿Qué tiene eso de sagrado? Pues tampoco es la cultura, ¿verdad? Cada cultura ha elogiado las relaciones sexuales como bien le acomode, ¿no? Por eso es que durante mucho tiempo algunos hermanos nuestros pues nunca leían el Cantar de los Cantares porque siempre aprendieron que una relación sexual era pecaminosa. Tener relaciones sexuales era pecado. Entre esposos estoy hablando. Y entonces sus experiencias sexuales eran ah, incluso traumáticas. ¿Por qué? Porque no consideraban que algo tan pecaminoso como una relación sexual, pues estuviera en el texto bíblico, pero lo está, ¿verdad? Lo está. Entonces, el aspecto cultural, hermanos, es muy importante, cómo se cerraban los contratos, cómo se hacían los contratos, cómo eran las relaciones entre las personas,
ah, los aspectos, por ejemplo, del hastío, del fastidio de la vida, como lo vemos en el libro de Eclesiastés, o también llamado el libro del Coelet, o vemos una literatura del sufrimiento incomprensible, como en el libro de Job, etcétera. Es decir, los aspectos culturales que encontramos en el texto bíblico, hermanos, es muy importante que los entendamos. ¿Qué más reflejamos? Bueno, esto nos deja entender algo y es muy importante que lo sepamos para poder comprenderlo. Tenemos que dejar de espiritualizar la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Escuche lo que voy a decir y por favor compréndalo de una muy buena manera. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Ok? No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. En muchos casos en la palabra de Dios están palabras de hombres. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando decimos, pero es que está en la Biblia, porque es palabra de Dios, porque Dios así lo dice. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Ya lo voy a explicar. Principalmente va a ser un tanto difícil poder darme a entender, pero espero lograrlo cuando veamos un tema muy sensible como es la guerra santa. Porque según el texto bíblico dice, Dios le dijo a Moisés, destruye, mata, asesina mujeres, niños, hombres, ancianos, a todo. Imagínense que Dios esté ordenando matar a un niño y pasarlo por una espada, sacarle las tripas y desollarlo o cortarle la cabeza a una mujer, a un anciano, ¿no? Bueno, eso ya lo voy a explicar, ya voy a explicar por qué eso. Pero lo fundamental, queridos hermanos, es poder discernir qué es si en la palabra de Dios es palabra de Dios, Dios hablando, ¿verdad? Para eso necesitamos subirnos al mirador, necesitamos tener el panorama de todo el espectáculo o la visión, ¿no? Por eso tenemos que dejar de espiritualizar la Biblia y entender que en la Biblia está todo aquello que refleja la identidad del pueblo de Israel. Estoy hablando del Antiguo Testamento, la Biblia del Antiguo Testamento. Y que esta identidad de Israel se va a reflejar desde un punto de vista de fe. Es decir, vamos a sumergirnos en la forma en que tienen los judíos de espiritualizar, perdón, de interpretar lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que vivirán desde un punto de vista de la fe, es decir, de su relación con Yahvé, ¿no? Su relación con Dios. Este dato es fundamental. Dios, no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Ujú. Pues es que así dice la Biblia ahí. Tenemos que hacerlo. Fíjense, este fue el problema que tuvieron los nazis. El nazismo nació, hermanos, porque entendieron mal el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces, aprovechando que en el texto bíblico dice que tienen que ir y matar, destruir aquello que sea diferente al pueblo, por los nazis dijeron, mira, ya desde la antigüedad Dios había dado permiso de eso, así que nosotros vamos a hacer lo mismo y empezaron a exterminar a todo mundo. Una mala lectura del texto bíblico va a traer graves consecuencias. Bueno, esto ya lo voy a pasar, hermanos, que es el proceso de conformación del Antiguo Testamento. Empieza en el siglo quinto antes de Cristo, el Pentateuco, los profetas. Los históricos, que son las secciones que encontramos según la Biblia griega, Pentateuco, profetas, históricos, escritos. Bueno, también la conformación hebrea. Bien, sabemos que la Torá es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los Nevi'im, dijimos que eran los profetas anteriores, según la Biblia hebrea, estamos hablando de la Biblia hebrea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores
Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Luego tendríamos lo que es la sección de los escritos, los Ketubim, están Salmo, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y el libro de las Crónicas. Bien, eso ya lo vimos en alguna clase. Bueno, los criterios también, que debería haber sido en hebreo o arameo. Al parecer, este dato no lo habíamos hablado, pero al parecer, el canon, al parecer, ¿verdad? Algunos eruditos de la Biblia piensan que el canon hebreo fue influido por los fariseos. Porque dicen, ¿por qué el libro de los macabeos no entra dentro de? Alguna explicación dicen, o algunos eruditos dicen, que los fariseos se volvieron enemigos de los macabeos, ¿no? Y que gracias a la influencia de los fariseos, pues no permiten o no los aceptan o dan una dura batalla para que los libros de los macabeos no fueran incluidos. Pero bueno, esa es una postura que tienen algunos eruditos. Recuerden que el libro de los macabeos eran libros apócrifos que se le conocieron. Bueno, ya después tendríamos nosotros lo que es la Biblia cristiana, que tiene que ver que las primeras comunidades cristianas del primer siglo, y estamos ahora, vayamos al primer siglo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a formarse distintas comunidades. No solo llamamos iglesias, pero en ese momento eran comunidades, porque no tenían templos, no tenían lugares de reunión, se reunían en casas y en secreto. ¿Ok? Bueno, estas comunidades conocen la Biblia de los 70, principalmente las comunidades de habla griega, porque estaba traducido a este idioma. Como dijimos, esta se escribe, el canon hebreo se escribe en la comunidad de Alejandría. Y esta cita es muy interesante, que es la cita del gran reformador Martín Lutero, ya que a él se le atribuye que había solo de leer la Biblia hebrea. Para él, los libros de la Biblia hebrea eran los libros canónicos o los libros inspirados. Pero no fue si en el siglo XVI, hermanos, para el siglo XVI, en que la Iglesia Católica Apostólica Romana los va a definir en el Concilio de Trento. Ellos se reúnen en un concilio llamado el Concilio de Trento, perdón. Y ahí es donde la Iglesia Católica Apostólica Romana oficializa la canonicidad, ¿verdad?, de los libros apócrifos. Y entonces dicen que eran buenos. ¿No? Martín Lutero decía, los libros apócrifos son buenos para su lectura, pero no son canónicos, no son inspirados por Dios. Pero son muy útiles, o sea, son muy buenos para poder entender el pensamiento teológico durante esa época griega. Hay que entender, o sea, los judíos no desaparecieron, ¿no? No es que desaparecen en la época de la restauración y aparecen hasta los tiempos de Jesús, un pueblo que continuó durante todas las etapas de la historia. Pero Lutero decía, bueno, esos escritos que se escribieron durante la época griega, pues también son buenos, ¿verdad? Y son útiles para la lectura. La diferencia es que el protestantismo que se desarrolla en estos siglos, el siglo XV, XVI, no los acepta como inspirados, cosa que sí hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, esto lo voy a saltar, hermanos, porque era como un repaso, las diferencias entre la Biblia. Ya, eso ya lo vimos. La Biblia hebrea tiene 39, la griega 46. La Biblia hebrea es un canon cerrado, es decir, ya no hay más que hacer, ya no hay más palabra de Dios, hasta ahí quedó, pero la Biblia de los 70 fue un canon abierto porque hay lugar, diríamos, de esa forma, hay un lugar para que entraran los libros del Nuevo Testamento. Ahora ya, el canon que nosotros tenemos ahora, los 66 libros, ya es un canon cerrado, ¿no? Para nosotros ya es un canon cerrado, por más que los testigos de Jehová hagan su propia versión de la Biblia, por más de que los mormones tengan el libro del Mormón, por más de que otras denominaciones tengan los libros de sus profetas o de sus apóstoles o de sus profetisas, etcétera.
Para nosotros no hay ningún otro libro que tenga autoridad canónica, ninguno, por muy bueno que sea, que los 66 libros. ¿Ok? Bueno, para los judíos esto es interesante. La Torah es lo más importante. Ustedes saben que dentro del judaísmo, las tres secciones que conforman la Biblia hebrea, que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, de esos tres, para ellos lo más sagrado, lo más importante, casi casi es como el santísimo para la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la Torá, los cinco libros. Y dicen los eruditos, y escucho mucho de las personas que han visitado sinagogas, que dentro de las sinagogas hay espacios de privilegio, un espacio donde están los libros de los escritos, más adelantito, con mayor importancia, están los libros de los profetas, pero en un nicho, en un lugar muy especial, muy bien adornado, con un montón de cosas, están los cinco libros de la Biblia. Entonces, para los judíos es más palabra de Dios, los cinco primeros libros de la Biblia, que el resto. No sucede así con nosotros, ¿verdad? Los cristianos no le damos mayor valor a ningún libro, aun cuando muchos hermanos solamente hablan del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Pero, en aras de la verdad, hermanos, para nosotros vale lo mismo Génesis 1:1 que Apocalipsis 22:14, algo así, en lo que termina. O sea, vale lo mismo el profeta Jeremías, que es un profeta muy grande, muy fuerte, muy influyente, que el profeta Abdías, que escribe una profecía de media carilla, ¿no? Para nosotros es tan importante la carta a los romanos, que es una carta teológica que escribe Pablo, que la carta a Filemón, ¿no? Que es una carta muy personal de un problema que existen entre ellos. Para nosotros, la Biblia, hermanos, tiene el mismo valor. Los judíos le dan un valor muy importante al Levítico. ¿Por qué? Porque este estaba centrado en el culto que se llevaba a cabo en el templo. ¿Qué era lo más importante para los judíos, hermanos? El templo. El templo. Por eso cuando se destruye el primer templo, esa pobre gente sufrió, ¿verdad? Porque todo estaba centrado en el templo. Porque ahí era la idea que se había desarrollado que habitaba el Santo de los Santos. Yahvé, Adonai, Elohim, ¿no? El Shaddai, Dios. Entonces, el templo fue muy importante porque en el templo se celebraban todas las liturgias. Porque por eso todos los judíos tenían que ir sí o sí a Jerusalén una vez al año a celebrar la Pascua. Porque el tema de los sacrificios de los animales no podía hacerse en ningún otro lugar, en ninguno. Solo podía hacerse en el templo, ¿verdad? Entonces, el templo desarrolló muchas normas, muchas, desde las medidas de su construcción, los instrumentos que debía de tener, su decorado, las telas, los candelabros, la mesa de la proposición, la mesa del el lavatorio, ¿no es cierto?, de las manos, el lugar santo, el lugar santísimo, la vestimenta de los sacerdotes. Es decir, todo el manual que necesitaba conocer un levita, pues era el libro de Levítico. Por eso se llama así. Levítico viene de levita, el que ministra en el templo, el que está encargado de realizar todas esas funciones. Ahora, ya lo vamos a explicar en su momento, ¿verdad? Levítico, hermanos, no nos cuenta ninguna narración, ninguna. Todas son leyes. Salvo dos allí, la uno es el fuego extraño de David y Nadab, y otra que no estoy recordando ahora. Son dos pequeñas narraciones que hay en el libro de Levítico, este, pero el resto son normas, son leyes. Ahora, si el libro de Levítico, hermanos, no nos cuenta nada, ¿por qué está en el medio? Si se da cuenta, primero es Génesis, Éxodo. Son dos. ¿Quién vendría al medio? Levítico, Números y Deuteronomio. Pero el libro de Levítico, hermanos, que no nos cuenta ninguna narración, parece ser que cuando acabamos de leer el libro de Éxodo hay una pausa que se viene a retomar hasta el libro de Números. En medio pusieron a Levítico porque era muy importante para ellos el templo.
Entonces, de entre todos, el libro de Levítico era el más sagrado que tenían. Hoy ya no. Hoy el judaísmo ya no lo tiene más porque no tienen templo, ¿verdad? Ya no hay templo donde adorar, donde sacrificar, donde el sacerdote asistía una vez al año para pedir el perdón de los pecados. Ya no hay. Entonces, por eso el Levítico ya no es importante, pero hasta el segundo templo, ¿verdad? Antes de que fuera destruido, el libro de Levítico era el más importante. Ahora, estas ideas, hermanos, de centrar a Dios en el templo no son propias del catolicismo, también las tenemos nosotros mismos como cristianos evangélicos. La muestra más clara de ella fue en la pandemia, ¿no? Y le digo como pastor, porque como pastor sufrí muchísimo el tema de tomar la decisión de si cerramos los templos, que usted recordará que eso pasó también con ustedes, si cerrábamos los templos o no. Entonces sufrí mucho porque muchos hermanos no vieron bien y fui muy criticado porque yo tomé la decisión de cerrar el templo y muchos hermanos decían, no, para mí mi vida espiritual es el templo y muchos cayeron en depresión solo por el hecho de no ir al templo, ¿verdad? No ir al templo. Entonces cayeron en depresión porque para ellos Dios estaba en el templo. Y mucho más cuando tuvimos que celebrar la cena del Señor en las casas, ¿no? En las casas, en donde yo bendije el pan y el vino antes a la mañana y alguien me hizo favor de ir a repartir a las casas de los hermanos. O sea, el pan ya estaba, ya había sido bendecido, diríamos, díganme, permítanme decirlo así, muchas horas antes de que lo tomáramos a la tarde-noche de ese día. Y para muchos fue muy chocante, ¿verdad? Otros siguieron transmisiones por Facebook al momento en que se consagraba el pan y el vino. Bueno, déjenme aquí. Dice Cintia, hay noticias de que ya están preparando para hacer un nuevo templo, ya tienen un Joaquín y Levítica. No, no se crean esas cosas, hermano. Sí, yo lo he escuchado también. No, no podría hablar ahora por si no tendríamos que desviarnos del punto. Pero sí, de que hay la intención de levantar el tercer templo, lo hay. Eso quédense re tranquilos. Claro, el judaísmo este, eh, haría todo, ¿verdad? Y dentro del judaísmo hay un movimiento que se llama el sionismo, ¿no? El sionismo, en el que es un movimiento judío de los ricos, o sea, son los que tienen un montón de plata, montonal, montonal, montonal. Son los que tienen la mayor cantidad de dinero en el mundo. Pero hay un pequeño detalle, que el lugar donde deben levantar el tercer templo está ocupado por el Domo Dorado, que es el centro religioso del islamismo más sagrado de lo sagrado, de lo sagrado, de lo sagrado. Entonces, a menos que se tenga que hacer una guerra civil muy fuerte, incluso se desarrolle una tercera guerra mundial por esa causa, pues difícilmente podrá hacerse, ¿verdad? Intentos hay. Y dentro del judaísmo, hermanos, hay fanáticos también, ¿verdad? Hay sectores muy fanáticos, en donde incluso ya a un grupo había dicho que el Mesías ya había venido y que nos presentaban un Mesías. Vi una historia por ahí en internet de que ya estaba el Mesías y que el Mesías era fulano de Abraham. Hasta esto, ¿no? De que ya tienen al sacerdote que va, el sumo sacerdote que va a hacer los sacrificios. Pero, insisto, no. No crean estas cuestiones apocalípticas entre dos grandes comillas. Lo que sí es cierto es que el judaísmo evidentemente quiere levantar el tercer templo, pero no va a poder. Insisto, a menos que los musulmanes, y ustedes saben que el musulmán no va a dejar la vida, va a morir antes de que construyan el templo en el lugar sagrado,
en ese domo maravilloso, cuando ustedes ven las fotos de la ciudad santa, ahí tendría que construirse, porque se supone que allí este, estaba el lugar santísimo. Entonces ahí tendría que construirse, pero eso, hermanos, no va a ser. Bueno, ¿qué otra diferencia? Que la lengua, fueron escritos en lengua diferente, hebreo y griego. Muy bien. Pero gracias, Cintia, por mencionarlo, porque me hizo dar pie a hacer esta aclaración. No se dejen llevar nunca por los rumores, no todo lo que brilla es oro. Deben tener mucho discernimiento para poder comprender las situaciones que se viven. ¿Ok? Porque muchos dicen que el día que se construye el tercer templo, el Mesías viene. Olvídese, eso es como saber cuándo el Señor Jesús vendrá. Y eso nadie lo sabe. Bueno, finalmente voy a decir tres cosas que es lo que nos va a ocupar en la materia. No en la siguiente clase, porque en la siguiente clase voy a tratar otro aspecto introductorio, es decir, lo que estoy diciendo voy a verlo desde otra mirada, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Pero posterior a eso, voy a encarar y no va a ser satisfactoria la respuesta, no crean que yo voy a dar todas las respuestas, pero voy a encarar con ustedes los problemas que plantea leer el Antiguo Testamento, porque tiene su complejidad o su problemática, ¿ok? Y tres cosas puntuales son las que nos plantea. Primera es que en la Biblia no hay santos, todos tienen fallos, porque todos pensamos que los autores y los personajes del Nuevo Testamento son personas santas, perfectas, impolutas, porque son palabra de Dios y demás. Y vamos a ver que la Biblia está lleno de hombres y mujeres profundamente pecadores o pecadoras que evidentemente a plantear o van a desarrollar sus propias taras, deficiencias y fallos, unos más terribles que otros, ¿verdad? Pero absolutamente todos van a encontrar esto. Entonces, mucha gente dice, no, el Antiguo Testamento está lleno de proxenetas, está lleno de abusadores, está lleno de violadores, está lleno de un montón de cosas, ¿no? Como lo vamos a ver, por ejemplo, en la violación tumultuaria que tienen la esposa de Levita. Gracias. Con la esposa de Levita, ¿no? Y cómo el Levita termina descuartizando a la mujer. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Y vamos a tratar de explicar por qué esta situación. ¿Por qué esta situación? A ver, aquí hay otra. Está lleno de humanos. Claro, porque recuerden que la Biblia está escrita por humanos. Yo siempre le dije, nunca pierdan de vista esto. La inspiración divina, ¿verdad? Está de la mano con la inspiración humana, pero el ser humano finalmente termina equivocándose, ¿no? No Dios, el ser humano. Es cierto, Cintia. Gracias. Bueno, otro problema que plantea es la imagen de Dios, ¿no? Principalmente en esto de la guerra santa. ¿Cómo entender a un Dios que manda a matar a todos? Y que además dice cómo matar a los que se rinden y a los que no se rinden. Cómo matar al pueblo que está lejos o está cerca, ¿no? Eh, ¿Cómo entender ese Dios aireado, enojado, que mata a todo mundo, que destruye a todo mundo, ¿no? Que manda a asesinar. Entonces, como decía un autor, no me gusta Dios porque el Dios del Antiguo Testamento es violento, sanguinario. Marción era lo que decía, entonces por eso decía, no, a mí el Antiguo Testamento no me gusta. Entonces la imagen de Dios vamos a tratar, no lo voy a lograr porque a veces cuando uno trata de defender a Dios, termina uno haciendo peor. Yo siempre he dicho, Dios se defiende solito, no nos, no nos necesita, pero voy a tratar, voy a hacer mi mejor esfuerzo para entender la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, por eso yo no predico el antiguo, porque me es más fácil predicar a un Dios que ama, que perdona del Nuevo Testamento, que a un Dios que castiga. Pero ustedes se van a asombrar. Quédense re tranquilos, despacito, y se van a reasombrar cómo se refleja a Dios en el Antiguo Testamento. Y finalmente, como dije,
No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios, hay palabras de hombres. Y cada uno de los autores bíblicos tiene una imagen diferente de Dios. Cada uno, hermanos. Y cada uno lo va a reflejar de esa manera. Mire, pongo un ejemplo. Acá somos cuatro que estamos en clase presencial. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuál es la imagen o la definición que tienen de Dios, pues va a ser muy diversa porque cada uno de ustedes tiene su propia experiencia. Entonces habrá unos, ¿verdad? Que dicen, sí, mi papá, Dios es como mi papá, porque mi papá era re lindo, re hermoso, re amable, re atento, re gentil, me amaba, me abrazaba, me decía que me amaba. Y para mí decía, no, mi papá no, mi papá es, sí, Dios es como mi papá, violento, castigador, que yo hacía cualquier cosita y me azotaba con vara y abusaba de mí y me lastimaba o nunca estuvo conmigo. Entonces, dependiendo la experiencia que nosotros tengamos con nuestros padres, va a ser la forma en que vamos a, de alguna manera, consciente o inconscientemente, vamos a pensar que Dios es así también con nosotros, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su forma de decir a Dios. Y entonces por eso hay hermanos que cuando hablan de Dios, dicen, no, Dios es un Dios justo, un Dios que no admite que nadie se equivoque. Si esa persona la dejáramos escribir un texto de la Biblia, pues vamos a encontrar su propia forma de pensar sobre Dios. ¿No? Entonces recuerde que la inspiración bíblica no anula la personalidad del autor bíblico, no lo anula. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, autores bíblicos que dicen, la vida es una, perdónenme la expresión, por favor, lo voy a decir con mucha prudencia y con mucha, pero hay un escritor bíblico que dice, la vida es una basura, ¿no? La vida es una basura, para no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Nosotros no lo entendemos porque siempre lo leemos en la versión que tenemos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso está en el libro de Eclesiastés. Pero la traducción es eso, la vida es una basura, la vida no sirve para nada. La vida es fastidio, es cansancio, es molestia, ¿no? Entonces, claramente el autor del libro del Eclesiastés o del Coelet, que también así se le nombra a ese libro, pues está reflejando su propia experiencia, una experiencia de frustración, de hastío, una experiencia de decir, ¿qué cosa más fea es esto, no? Por eso dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es, sirve para nada, todo es un vapor, todo es, no tiene razón de ser. ¿Para qué nos matamos tanto si todo esto no tiene sentido? Ahora, ¿eso refleja a Dios? Pues obvio que no, ¿verdad? Obvio que no. Dios no es un Dios que está hastiado y fastidiado y demás por la vida y por todo lo otro. No, claro que no. Pero es la experiencia que vivimos los seres humanos y por eso está este hermoso libro, ¿no? Eh, Porque cada uno tiene su propia imagen de Dios. Hay proverbios, autores de los proverbios, que dicen, la vida es maravillosa, Jehová bendice a los que le temen, Jehová derrama bendición para todos y guarda sus mandamientos, etcétera, etcétera. O sea, hay otros autores que ven la vida color de rosa, ¿no? Color de rosa, donde todo es muy lindo, donde Dios siempre va a bendecir al justo, va a florecer como los cedros en el Líbano, ¿no? O sea, el justo es, ajá, pero cuando nos encontramos en el libro de Job, pues ¿dónde está esa promesa, no? Job no creció como cedro en el Líbano, es más, lo cortaron. Y Job era justo, pío, temeroso de Dios y apartado del mal. Un problema, hermanos, es un problema que nos plantea la lectura del Antiguo Testamento, pero eso también, con la ayuda de Dios, voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? No voy a poder abarcar todo, pero voy a tratar de explicar estos tres grandes problemas, entre otros tantos, que nos plantea la lectura y que por eso a muchos no nos gusta leer el Antiguo Testamento. Bueno, pues es así entonces como termino esta clase de aspectos introductorios.
como para empezar a tener una idea, una noción. Ahorita ustedes ya escucharon muchas cosas que ya entiendo que las saben por la materia anterior, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes aprendan las cosas para que no terminen en el aire cuando yo esté explicando algunas cosas. Este, pero que me parece fundamental poder hacer este breve repaso y poner los cimientos de lo que será la cursada. La cursada realmente, hermanos, va a ir en función de esta última diapositiva, ¿verdad? Vamos a tratar de entender dos cositas. Los problemas científicos, morales, los problemas culturales que nos plantea la Biblia. Vamos a ver un poquito sobre eso. Pero también vamos a ver la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, que es para mí lo más importante. ¿Ok? Antes de saber con quién se casó Caín, para mí lo más importante es cuál es el Dios que se refleja en el texto sagrado, ¿no? Y eso es lo más valioso que hay en el Antiguo Testamento. Pero eso lo vamos a ver con tiempo. Bueno, pregunta a mis amigos y hermanos que están aquí en clase presencial, si tienen alguien alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede hacerlo hoy. Si vamos bien, si no, si me di a entender, por favor, con toda confianza. Bueno, gracias, Dani. Dani dice que todo bien. Esto es un repaso, hice algunas puntualizaciones que me parecía muy importante, más que eso, para Rocío también. Acuérdense de estas puntualizaciones, por favor, son muy, muy valiosas, que ustedes las tomen en cuenta al momento de empezar a abordar el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, para seguir avanzando en nuestra cursada. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Perdón, abrazo y bendición para todos.